Bienvenido a tu espacio con contexto con Dani Mejías. El día de hoy tendremos la segunda parte de la entrevista con Elmer Scott. Empezamos. Hey mis hermanos, bendiciones y bienvenido nuevamente a tu programa Con Contexto. Hoy estaremos viendo la segunda parte de nuestra entrevista con el hermano Elmer Scott, donde estaremos hablando sobre el legalismo de los judaizantes. Y eso lo veremos a continuación. Vamos al último punto, que es el legalismo judaizante. Y no quiero hablarte de los legalistas, no te estoy hablando de los judíos, porque sabemos que hay judíos, verdaderamente judíos, como comentaste anteriormente, que aceptaron a nuestro Señor Jesucristo. Y ellos siguen sus mismos ritos judíos por ser de tradición judía. Digamos que ellos normalmente, ¿no? Pero hoy vemos en la religión cristiana, vemos un movimiento que está creciendo demasiado, hermano. Y es estos judaizantes que te dicen, tenemos que guardar el Shabbat, tenemos que guardar las fiestas de Israel, tenemos que sonar el shofar, tenemos que nombrar el verdadero nombre de Jehová. Bueno, el caso, ya sabemos el caso de los testigos de Jehová, que ellos te reclaman de porque nosotros no somos la iglesia verdadera porque no lo llamamos Jehová, no entendiendo bien el tetragramatón. Y vemos hoy en día, hermano, decir palabras que tienes que decir las palabras en hebreo, tienes que aprender hebreo porque si no, Dios no te escucha. Si tú no lo llamas por su nombre, no estás alabando al verdadero Dios. Y ahora a Jesús no le puedes decir Jesús, tienes que decirle Yeshua HaMashiach. Pues si no, no te escucho. Pues si no, no te escucha. Si no, no te escucha, si no, no te escucha. No, yo escuché eso, yo escuché eso, pero que si tú le hablas en español, él no te entiende. El creador de los idiomas no te va a entender, porque él creó los idiomas en las Torres de Babel, todos. Bueno, yo creo que Pablo luchó con los judaizantes, y eran verdaderos judíos. Esos sí eran judíos. Pablo luchó contra ellos. Los padres de la iglesia sabemos que en el siglo II tuvieron bastantes enfraques con los judaizantes, con los ebionitas. Los padres de la iglesia del cristianismo con los ebionitas tuvieron guerras con el mismo Marción de Sinope, que también como que se quiso judaizar. Pero nuestra salvación viene del cielo. Hay un texto que sacado de contexto, ese video que es Juan 4, en la conversación de Jesús con la mujer samaritana. El conflicto de samaritanos y judíos verdaderos que no se llevaban, pero sabíamos que el Salvador venía de los judíos. Se tenía que cumplir la profecía. La samaritana estaba clara en esa parte. Por eso que ella dice, sabemos que la salvación viene de los judíos. Si tú vas a la conversación, ellos están hablando del tema que tenía que nacer de los judíos, porque samaritanos y judíos no se llevaban. Entonces le dice, la salvación viene de los judíos. Ahora Jesús destruye las dos religiones, porque los samaritanos oraban en un monte y los judíos en Jerusalén. Y Jesús dice, llegará un día que ni en ese monte ni en Jerusalén, porque Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Eran dos religiones y a las dos le hizo así, ¡pam! ¡Pam! Se acabó. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Los judaizantes de hoy, que no tienen, pero ni el tatara que es judío, pero como ellos se compraron un chofar y se pusieron el topi, y ellos dicen Shalom, Yeshua, Elohim, ellos cogen ese texto, pero es que la salvación viene de los judíos. Por eso yo me tengo que judaizar. Manito, tú tienes que entender la conversación. Esa gente no se llevaba. Y eso viene desde Salomón. Eso es un problema que había histórico allí. Y Jesús, lo más bueno que cuando la conversación terminó, Jesús la rompió, porque Jesús hizo llegar un día que ni aquí ni allá. Porque Dios está buscando adoradores que la adoren en espíritu, en verdad, que adoradores en monte y que adoradores en Jerusalén. Fuera de aquí los dos. Entonces, pero agarra ese textito, la salvación viene de los judíos. ¿Listo? Doctrina. Ahora.
El principio, Como yo digo, casi que el mismo problema que usan todos los legalistas, usar los textos fuera de su contexto para crear un pretexto. ahora, Jerusalén, Israel hoy en día, a muchos verdaderos judíos no reconocen a este Israel como real. Porque ese Israel no es una sola tribu, una tribu y media, Benjamín, Judá. O sea que Sí, es más, se perdieron los registros de los verdaderos judíos, que eran descendientes de alguna que otra tribu. sí, entonces las otras 10 tribus están mezcladas en el mundo entero. ¿Qué pasa con este tema de estos judaizantes? Que muchos creen que al ellos hacer estos ritos judíos se acercan más a Jesús. Aparte que han inventado el reloj profético de Israel, el reloj profético de Israel, los viajecitos de Israel, que no cuestan nada barato. Yo quiero ir, pero quiero ir a pasear. Yo no quiero ir que, no, vamos por aquí en el barco, vamos a caminar. En este lugar fue que Pedro caminó por las aguas y comienza todo el mundo a hablar en lengua. Sí, claro. Entonces, pero Israel primero fue adorado por los mismos católicos tienen su parte que ver, porque los católicos mataron muchos musulmanes y judíos y que por rescatar Tierra Santa. Lo malo que esto lo fueron heredando los pentecostales, que ellos heredan todo. Yo digo, los pentecostales como un imán. Sí, Está absorbiendo, los neopentecostales están absorbiendo de todo. Del catolicismo absorben todo lo que el catolicismo tiene, se lo absorbe. Entonces, ¿qué resulta con esto? Que encontraron el nombre de Jesús en términos Yahshua. Como te dije antes, hay judíos, el judío que yo miro nada para escuchar, él dice que ellos tienen el verdadero nombre de Jesús y no es Yeshua, porque Yeshua significa Señor salvará a su pueblo. Entonces, como se explica, sería ilógico que María se parara en la puerta de su casa y gritara, el Señor salvará a su pueblo, ven. ¿Qué quiere decir Yeshua? No, si no lo llamaban, el Señor salvará a su pueblo. O sea, eso no es un nombre. Entonces, que Jesús tenía un nombre que no era ese. Entonces, la parte es que yo escuché a personas decir esa parte, que para que Jesús te entendiera más tu oración, hay que mencionar la palabra en hebreo. Lo malo es que ellos no salen de la misma, Yeshua, Shalom. Hay un problema grave en eso, que cuando las personas no conocen a Dios o no conocen sus atributos, puede llegar a esa tontería. O sea, realmente, si tú no entiendes que Dios es un Dios omnisciente, omnipresente, que todo lo sabe, y que creó los idiomas. Exacto. Que creó todos los idiomas. Entonces, ¿cómo hacemos? Jesús, por decir, David aquí yo digo David, pero tengo un hermano en Estados Unidos y le dicen David, es el mismo David. Entonces, Israel, los judaizantes, lo ven como un reloj profético para todo. David, tuvimos una mala suerte, yo le digo mala suerte, que el presidente, que era el presidente de Venezuela, se llamaba Chávez. Chávez maldijo a Israel hasta sus entrañas. Katy, me llegó ayuda al video. Ven. Chávez maldijo, sí. Chávez maldijo a Israel. Venga, mami. Y bueno, Chávez murió de leucemia, cáncer. Ese eslogan lo tienen. Hasta una persona me dijo a mí que como yo hablo en contra de los judaizantes, yo le voy a dar cuenta a Dios. Así como Chávez. Entonces, porque te estás metiendo con el pueblo de... A la persona da a entender esto,
tenemos varios promotores de esto, varios pastores en Latinoamérica que se prestan para esto. El reloj de Israel, que son disque judíos. Hay como dos por ahí que se creen, se tiran palo entre ellos mismos. Dos judíos que tenemos por ahí, dos, bueno, son más. Pero hay dos que son disque judíos y uno le tira palo al otro que uno es judío, el otro le tira palo al otro que no es judío. Pero ellos han despertado en este pueblo esa gana de volverse judío. Yo siempre le hago la misma pregunta esa. ¿De cuál de tu tatara era judío? No. Entonces, ¿por qué te judaizas? ¿Por qué te quieres judaizar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No son dos pueblos, hermano. Es un solo pueblo. Pedro nos lo dijo, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Siéntete bendecido donde tú estés. Entonces, eso lo han ido metiendo a las iglesias. Bueno, también tiene su conveniencia. No acuérdate que Meteso levantó el diezmo, porque claro. Si tú le dices a la gente, tú no ves judío pobre. Ah, no, tú no ves judío pobre porque yo diezmo. Entonces, como el cristiano anda con esa gana de ser millonario, tú no ves judío pobre, dice, los judíos todos son prósperos. Bueno, a pesar de que los judíos más ortodoxos, ellos no diezman por el hecho de que primero no hay levitas y no tienen el registro de quién fue y no hay templo. Ya los judíos no diezman. Un verdadero judío te lo va a decir. Sí, exacto. Un verdadero judío te va a decir el diezmo no, porque nosotros primero no tenemos templo. ¿Y quién es levita? No lo sabemos. Sí, no, todo eso está en un limbo ahora mismo, que es un plan que Dios tiene que preparar para que eso pase. Pero de verdad que se fueron colando muchas cosas de las danzas proféticas. Yo a la danza no la veo mal, en el sentido de que si yo tengo una amiga mía, una muchacha que tiene 22 años y la muchacha está perdida, y tú le predicas y la muchacha comienza a danzar en la iglesia, y ese es el canal para que ella venga a los pies de Cristo, no leo. El problema es cuando tú dices que la danza mueve los aires, que la danza cambia, que la danza profetiza. Yo te voy a decir una cosa de esas danzas hebreas en la iglesia evangélica. Yo tuve muchas, y yo cuando de repente estaban danzando danza hebrea, y al mitad de la danza, al final de la danza, comenzaban con una gritería, a gritar gloria a Dios, aleluya. Yo decía, pero ¿qué me perdí yo? Yo estaba moviendo los palitos, dando vueltas, y de repente comienzan a gritar aleluya. Y yo, ¿pero qué pasó? ¿Qué no vi yo? ¿Qué me perdí? Yo personalmente en ese tema de las danzas sí pienso que cualquier actividad puede ser lícita hacerla fuera de la iglesia. O sea, que nosotros como iglesia creemos una actividad de canto, de juegos, de lo que sea. Pero en el momento de la iglesia, donde se supone que va a ser el lugar donde vas a ministrar la palabra, donde vas a edificar el cuerpo de Cristo con la palabra, yo pienso que la música sí edifica porque tiene palabra. La misma predicación es la predicación de la palabra. Pero en las danzas, yo creo que en medio de la iglesia trae más bien un poquito de desorden y descontrol, y muchas veces no tiene... O sea, ¿qué te edifica ver una persona danzar? Es más un entretenimiento, ¿no? Entonces... Lo que pasa es que las danzas empezaron como especiales, ¿no? De que van a dar un especial de danza. Entonces, si hay un evento el sábado, que es una actividad, concierto, pero ya no, ya lo están haciendo en los cultos. En el mismo culto ya tuve la gente... Lo incluyeron, claro. Fueron incluyéndolo en el culto. Sí, porque la danza, hay pasajes, claro, ellos van a buscar pasajes de la Biblia donde pasaron danza, en el Antiguo Testamento. Y danzar, sí, claro, no, David danzó. David danzó por esto, y danza, entonces ya estamos en problema porque ya la danza, también el chofar tiene unción, porque yo veo que la gente cae hasta el piso cuando tocan el chofar. O sea, yo lo he visto, comienzan a tocar el chofar y la gente queda hablando en lengua, gritando, y yo digo, pero ¿qué parte me perdí?
Yo siempre decía, pero qué parte que me estoy perdiendo. Me están tocando el chofar, sacándolo contexto fuera de contexto. Entonces tú no viste ni a Jesús ni a los apóstoles tocando el chofar. Es más, yo al Gordy lo molesto siempre porque yo digo que el Gordy siempre está tocando chofar. Yo digo, prepárate, va a tocar chofar. ¿Cuándo los apóstoles tocaron chofar? ¿Cuándo? Ya hay que hablarles así. Ya yo lo tengo a todos listos. ¿Cuándo los apóstoles se hicieron esto? ¿Cuándo los apóstoles hicieron esto? ¿Cuándo? Exacto. No lo tienes. Tú no tienes eso. Entonces, cuando a ti te conviene, tú agarras cuando lo hicieron los profetas, cuando lo hicieron los. Entonces, los judaizantes, esa es otra parte. Aparte de lo que es la danza, el idioma, los nombres de Jesús han metido, se que han metido muchas cosas. Han metido, bueno, el diezmo es una de las partes más grandes que han metido en sí es exacto, sacándolo como que si fuera de los judíos. Hay una mala enseñanza que se dice, si tú no diezmas, estás maldito. Yo le dije, entonces, Gálatas cuando dice que él clavó todas las maldiciones en la cruz, ese lo borramos. Sí. Es totalmente despreciar el sacrificio de Jesús en la cruz. También de por sí con este tema de los judaizantes es el mismo, como tú comentaste, el mismo Pedro en Hechos 15 tuvo un conflicto tremendo con el propio Bernabé cuando llegaron y tuvieron que juntarse todos los apóstoles, gran parte de los apóstoles en Hechos 15:3 empieza, ¿no? Donde dice que alguna de las sectas de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo que es necesario circuncidarlos y mantenerles y mandarles a que guardaran la ley de Moisés. Y ahí podemos ver que el apóstol Pablo, y bueno, al final Pedro cayó en conciencia y se levantó y les dijo que no era necesario porque si Jesús, si el Espíritu Santo también cayó sobre los gentiles, ¿por qué tenemos nosotros que judaizarlo? Y ahora siglos y siglos después vienen a salir estas sectas nuevamente a querer judaizar. Pero es que los ebionitas, supuestamente los ebionitas fueron los que salieron bravos del concilio, de hecho. Porque al no salir, al no hacer las cosas a su manera, ellos fueron formando su grupo aparte. Ellos se fueron apartando. Entonces, en el siglo II, ellos querían seguir, como ya no estaban en Jerusalén, estaban fuera de Jerusalén, querían circuncidar. Bueno, gracias a Dios que yo sepa, hasta aquí no quieren circuncidar a nadie. Aquí el problema de los judaizantes más grande es el sábado. Ese es la gota que derrama el vaso. Ahí viene el mar. ¿Y por qué? Porque yo estaba hablando con un señor adventista y él es muy amigo mío, me estuvo mandando estudios bíblicos, tuvo como 2 años mandándome estudios bíblicos. Hasta que un día me tocó sentarme a hablar con él personalmente. Entonces, como que me estuvo adoctrinando, pero él no sabía con quién se estaba metiendo. Yo lo estuve dejando ya hasta que me comenzó a hablar el fin del mundo. Y él me dice, ¿tú sabes quién es la bestia primera? Yo no sé. La Iglesia Católica. Wow. Bueno, siempre la católica, hasta Martín Lutero y Calvino decían que era la bestia. Así que ellos siempre lo han visto de bestia. Ya eso no me sorprende. Me imagino la segunda pregunta. ¿Y tú sabes cuál es la marca de la bestia? No, vamos para allá porque esa va más adelante. Entonces me dice, ¿pero cuál es la segunda bestia? Yo le digo, bueno, la segunda bestia va a venir un falso profeta, un líder religioso. Viste que estás engañado. Entonces ya yo sentía que me estaba faltando el respeto. Dice, la segunda bestia es Estados Unidos. Estados Unidos, esa es la segunda bestia. Entonces yo me quedé, ok. Seguimos, pues. ¿Y cuál es la marca de la bestia? La Biblia me habló que el domingo, que había cambiado la ley, el domingo es la marca de la bestia. Y el sello de Dios, el sábado. Y la Biblia dice que los mandamientos que en Apocalipsis, que su pueblo es los que guardan los mandamientos. Los mandamientos no son 600, solamente es el sábado. Todo el conflicto es por el sábado, por guardar el sábado. Y yo le dije, oye, pero es que usted la fabricó bonita porque ustedes hundieron a los católicos.
Le ponen el nombre en la primera vez. ¡Pum! Y a Estados Unidos, que es la protestante pagana, ¡pum! Ahí nos mataron a los dos. Con ese cuento tú sacas a todo el mundo de la iglesia. No puede ser ni católico ni protestante porque uno es la primera bestia y el otro es la segunda bestia. Y ustedes son el pueblo de Dios porque ustedes son los que guardan el sábado. Tanto católico como protestante, vamos a la iglesia el domingo. Así que estamos marcados por la bestia. Bueno, por un lado me libré porque ya no me van a decir que la vacuna es la marca de la bestia. Entonces, el sábado es el sello de Dios. Y yo le dije, ¿y en dónde dice la Biblia que el sábado es el sello del Espíritu Santo? ¿Dónde dice la Biblia que el sábado es el sello de Dios? ¿Qué problema se la puse? ¿Dónde lo dice? No, porque la Biblia me dice en Efesios que el sello que el sello es el Espíritu Santo. Aquí no dice que es el sábado, ni sábado por aquí, ni sábado por acá. Por eso los adventistas son judaizantes. Sí, sí. Y eso ya salió, porque ya yo conozco gente que guarda el sábado y no son adventistas. Pero no, sí, correcto. Ya hay iglesias cristianas, denominaciones cristianas que son, he visto pentecostales del séptimo día. Sí, porque salieron de la iglesia adventista y ahora se volvieron pentecostales y fomentaron esto ahora de guardar el sábado y ponen los panes y todo y no quieren trabajar los sábados. La cosa es que hablando de los adventistas, ellos no solo el sábado, yo he conversado con muchos adventistas y ellos también tratan de guardar lo de los alimentos, todas estas cosas de la ley ceremonial, ¿no? Pero claro, ellos guardan algunas cosas, porque todas no. Si tú le preguntas si se circuncidan o si hacen otras cosas que sí estaban dentro de la ley, esas no, pero en la ley, lo que es eso sí. No, apedrean a sus mujeres. No, yo se lo dije a una, yo me imagino que si tu hija peca la llevas al parque más cercano para que los ancianos la apedreen. No, ahí está ilógico hacerlo, ¿no? Entonces, el sábado es el detonante de los judaizantes. O sea, nosotros no vamos a la iglesia el domingo. Yo podía el sábado. Si hay culto el sábado, yo voy. O sea, yo no tengo ningún problema. Si en la iglesia hay culto el sábado, yo voy el sábado. Claro. El culto de joven, yo voy el sábado. Ahora, yo no voy a la iglesia el domingo a adorar el domingo. Yo no voy a Santo Domingo, gracias domingo. Porque ellos adoran el sábado. Adoran el sábado, correcto. Eso es idolatría. Adoran el sábado. Nosotros no adoramos el domingo, nosotros vamos a la iglesia el domingo. No, y de esa secta un sinfín de cosas, el montón de profecías fallidas que tuvo su profetisa y todas las cosas que han tenido. Normalmente eso es catalogado secta totalmente. Sí, pero esa secta, como te dije, lastimosamente eso ha entrado en la iglesia neopentecostal, porque, como te dije, la neopentecostal es como el imán, ellas están... Sorbe. Ya yo tengo miedo que no se topen con los musulmanes. No, y ahora que están dando ese poco de novelas, Dios mío, mañana van a... Vean a las mujeres todas tapadas y eso, ¿no? Mañana van a decir el nombre de Alá, porque vieron que los neopentecostales... Oye, sí hubo uno que comenzó a fumar marihuana y puso a la gente a fumar marihuana. Sí. Hubo uno que masticaba el chicle y se lo metía en la boca a los demás. Entonces, este neopentecostalismo judaizante que ha caído y de verdad que ha sido una ola. El golpe más fuerte que le dio Pablo, digámoslo, si lo pusiéramos en el día de hoy a los pentecostales o todas estas sectas que han agarrado el judaísmo, está en Gálatas 2:11, donde el mismo apóstol Pablo reprendió a Pedro. ¿Y lo reprendió por qué? Porque Pedro tuvo una actitud un poco hipócrita, llamémoslo así, de que cuando él se sentaba con los gentiles, pero cuando llegaban los de la circuncisión, llegaba y dejaba de comer con ellos. Y se iba. Ahí cuando lean la carta completa de Gálatas 2, desde el capítulo 11, nos damos cuenta exactamente lo que le diría Pedro en estos momentos a todos estos cristianos abrazando
a la circuncisión, que vienen siendo todas estas cosas de los judaizantes. No, y Pablo en Gálatas también porque hay gente que ora por Israel. Sí. O sea, oran porque encuentran un beneficio en orar por Israel, el Israel de hoy en día. Yo le dije, pero tiene que tener cuidado porque Pablo a ese Israel le llamó esclavo y dijo que la Jerusalén de arriba, madre de todos nosotros, es una Jerusalén espiritual. Exacto. No tiene que ver con esa que tú estás viendo. No, y hoy día Pablo, tienen banderas en sus iglesias y usan, hoy la verdad que eso es un relajo, mi hermano, es un relajo. Sí, traen el candelabro, lo tienen ahí, yo no sé para qué tienen el candelabro, tienen muchos instrumentos, muchos artefactos que sí utilizaban el pueblo de Israel, lo tienen y lo tienen para las iglesias, las banderas. Es más, aquí en Panamá, ay madre, regresó. Aquí en Panamá hacían culto en honor antes yo me acuerdo, y yo era lo que creía que eso era un beneficio, hacían culto en honor al Día de Israel. Hay un culto y la gente va vestida de judíos y van muchos judíos, y ese día no hablan de Jesús, hablan de Dios, pero no mencionan a Jesús, para que el culto sea para los judíos. Claro. Para verdaderos judíos que van de verdad aquí en Panamá y otros que se creen judíos, hablan de Dios, de Elohim. Entonces ese día no menciona a Jesús. Y entonces viene y pide ese. Y eso pasa aquí en Panamá en una iglesia. Y yo siempre me quedé analizando, y ahora que yo analizo eso, yo digo, los agarré. Los agarré porque ese día no menciona a Jesús. Porque tremendo, si menciona a Jesús, tremendo. Si mencionas a Jesús, ese pocos judíos se van a parar. Claro, por supuesto, por supuesto. Y van con bandera de Israel y todo. Y eso, yo tengo un amigo mío, un compañero que él no es cristiano, y él me dijo que él siempre oraba por Israel. Porque Israel era el pueblo de Dios, porque me imagino que cuando él creció en el cristianismo le enseñaron eso. Yo le dije. Idolatría, hermano, idolatría. Yo le dije, pueblo de Dios somos tú y yo. Porque a pesar que tú estés lejos del camino ahora mismo, la obra que Dios empezó en ti la va a terminar. Tú eres pueblo de Dios. Tú eres pueblo de Dios. Claro. No lo que te han enseñado, eso no es. Ahí tuve que explicarle lo de las tribus. Nada más hay una tribu. Eso no complementa ni totalmente. Y además le expliqué con Panamá. Le expliqué, imagínate que Panamá y Chiriquí se dividieron. Queda Chiriquí, Boca del Toro y las otras 8 provincias quedamos para acá. 2000 años después, y las 10 tribus acá nos juntamos con todo Sudamérica. Y nada más queda Chiriquí. ¿Chiriquí se va a llamar Panamá? No, no se va a llamar Panamá. ¿Por qué? Es lo que pasa hoy en día con Israel. Y tú le tratas de explicar eso a las personas y digo, ellos son judíos. Porque Israel, la Israel del Antiguo Testamento, no existe hoy en día. Es difícil decirle a todas las personas. Esas tribus se perdieron 10 tribus. Y las otras 2 y también fueron sacadas de Jerusalén. ¿Con cuántas personas se juntaron a salir de ahí de Israel? ¿Con cuántas personas se ligaron? Imagínate, eso sería dificilísimo. Por eso que muchos dicen, no, yo soy judío. Mi mamá es judía y mi papá es colombiano. Ahí está. Ya no eres judío. Ay, ya no eres judío. Ya no eres judío. Hay problemas. Entonces, ese tema de verdad que es tremendo, mi hermano. Yo digo que la raíz de todo es el sábado. El sábado es el centro como el conflicto. De los porque empezó el sábado, sí. Y después ya comenzaron a meter ya las fiestas. Las otras ya cosas. Quieren los panes sin levadura y quieren celebrar. Fiesta de las primicias y un montón de cosas más que vemos hoy, sí es cierto. Sí, pero ya no le llaman primicia, le mencionan el nombre en hebreo. Sí, el nombre hebreo. Para que se oiga más bonito, ¿no? Bueno, mi hermano, para finalizar la conversación, vamos a hacer un resumen de lo que es las consecuencias del legalismo, lo que hemos visto hasta hoy, el tema muy bonito que hemos hablado hoy, mi hermano, las consecuencias. Bueno, yo para comentarte algo rápido,
a mí me pasó un problema que es muy grave. Yo lo veo grave desde el punto para los nuevos cristianos o las personas que recién están convertidas, que son los débiles en la fe. Una vez entrando a una iglesia, yo tengo tatuaje aquí que me hice hace mucho tiempo, y yo estaba buscando una iglesia donde congregarme y entré a una. Y el primer día que entré, que saludé a una señora diciéndole Dios te bendiga a las personas de la misma iglesia, me dijo que me quemara el brazo, que por favor me quemara el brazo. Hijo, pero ¿cómo usted tiene ese brazo así manchado? Quémeselo. Acuérdese que es mejor que un miembro de su cuerpo sea tirado a que no sea arrojado todo su cuerpo al infierno, imagínate. A mí me tomó gracia lo que le hablé a la señora de buena manera, pero luego me quedé analizando qué pasa con las personas que buscan los caminos de Dios, están en pañales y se consiguen con estas personas legalistas. Las consecuencias del legalismo, hermano, háblame de eso. Bueno, todo eso que predican legalismo de ropa y legalismo de esto, es bien difícil sacar a alguien a veces de la calle y predicarle. Y si tú escuchas esas cosas y tú llegas a la iglesia y el predicador suelta esas bombas, que la gorre del diablo, lo otro del diablo, se van. ¿Cuántos corazones no han dañado? ¿Cuánta gente no han destruido con esa? Entonces, le dices a las personas, ¿qué tal en mi caso? Hay personas que por más que yo enseñe bien, mi apariencia no les va a agradar. No les va a agradar. ¿Por qué? Porque ellos ven en mi apariencia que no está a lo que ellos le enseñaron, pues al legalismo, a la vestimenta que ellos dicen ser cristiana. Hay mucha gente apartada por ese tema de la ropa. Yo me acuerdo hace años atrás una pastora decía, va a una marcha que tenemos que ir a representar, pero no quiero a ninguna con pantalón china allá porque eso no es de cristiana. No fue ninguna joven. Eran jóvenes que estaban empezando, jóvenes que estaban llegando al camino, se sintieron dolidas, prefirieron no ir más. Entonces, el legalismo ha hecho daño, mucho daño, y lo más triste es que con la Biblia, porque lo hacen con la Biblia, sacando textos fuera de contexto y destruyendo corazones. Entonces, a la larga, no son usados por Dios, porque no le dan una salida a la persona. Porque, ¿cuál es la intención del legalismo? A la larga, destruir. ¿Cuántas personas no me han intentado destruir? Y yo he entendido a veces que el punto de ello es hasta que yo me retire. Por eso que yo siempre he dicho, yo te acepto 2 insultos, el tercero te bloqueo. Porque el legalista insulta. El legalista y los católicos insultan, son igualitos. El legalista siempre viene con esa intención de tu gorre del diablo, que tu ropa no sirve de lo otro, que lo otro, tu barba es del diablo. Ya cuando ya pasa mucho, ¿qué vas? Porque a la larga ¡Diablo! Si yo no fuera el Elmer fuerte de ahora, ¿cuántas veces yo me salí de la iglesia herido? Yo decía, yo no vengo más para acá. Porque una vez yo estaba tocando el piano en la iglesia neopentecostal que yo iba, y de repente había un tipo que él era encargado del deporte de la iglesia. Y el tipo agarró a una de mis amigas y la mandó a freír. Le gritó como si fuera un trapo. Y yo le dije, hey, yo creo que tú estás mal, mira. Yo creo que primero que todo una mujer así no le tienes que hablar. Y el tipo se me arrebató y yo, el viernes, me tocó escuchar desde el altar decir que había gente que tocaba el piano y el piano de esa iglesia era santo. Entonces ya entendí que era yo. Wow.
y que esas personas andaban por ahí de inmaduro metiéndose con los líderes. Esas personas no los quieren ni arriba del altar porque esas personas contaminan el altar. Yo me acuerdo las palabras claritas, como si fuera ayer. Y yo ese día me fui derrumbado de la iglesia. Yo me fui, primero porque sentí que había ensuciado el altar. Sentí que le había faltado el respeto a un líder. Y yo tuve meses, como 2 o 3 meses sin ir a la iglesia. Un día paré un taxi y era el líder ese de deporte. Él se había apartado también. Y él me lleva y me dice que hey, ya no está yendo a la iglesia, que yo no estoy yendo, y que yo tampoco. Él que me pide perdón, digo, oye, perdóname. Ese día insulté a esta muchacha, te insulté a ti. Y cuando fuimos a la oficina me dieron la razón a mí. Y tú te fuiste a la iglesia por mi culpa y eso me hizo sentirme mal. Y que ellos nunca me iban a echar a mí. Hasta el sol de hoy me están llamando. Lo que pasa es que yo cobro casi $2,000. Y si tú supieras todo lo que yo le doy a esa gente, yo puedo, él me decía, yo puedo pegarle a los hermanos a todos si yo quiero. Wow, tremendo. Y la razón siempre me la van a dar a mí. Yo puedo hacer lo que yo quiera ahí. Y la razón me la van a dar. Por eso que yo insultaba a tanta gente. Por eso que yo le he hecho daño a tanta gente. El muchacho apartado me decía eso. Yo le he hecho daño a tanta gente. Pero como yo voy y pongo una puerta grande, a mí se me perdonaba todo. Y yo me quedé helado. Yo decía, wow, con razón, yo vi todo lo que se dijo de mí ese día. Claro. Que tú eras la. Entonces, el legalismo se agarraban de eso. Pues. Se agarraban de que el altar era santo. Esa palabra, cualquiera no puede subir al altar. Cualquiera no puede subir al altar. Verdaderamente, el corazón de nadie, nosotros no lo conocemos. Y se han llevado sorpresas de personas que te brindan por fuera la apariencia de un siervo de Dios, pero es un lobo rapaz por abajo. Entonces, el altar debe ser para las personas. El mismo Dios va encaminando a quién debe subir al altar. Pero cuando tú subes al altar a personas con conveniencia o por X motivo, pasan esas cosas. Yo sufrí porque después estuve en otra iglesia, porque yo lo acepto, yo me fui a la cuadrangular por error mío, porque cuando era muy joven me decían en la cuadrangular es una iglesia muerta. Eran las palabras que las personas me decían. Pero vamos a tal y tal iglesia, que es iglesia Calle Escarcha, del cielo. Entonces yo me fui a la iglesia, estuve como 15 años rodando por muchas iglesias en Panamá. Y ahora entiendo que fue Dios que me llevó para que viera tantas cosas que necesitaba. Sí, claro. Yo estaba sin trabajo. Mi situación económica estaba bien fea. Entonces, cuando yo agarraba dinero, tenía que ponerlo para mi comida. Yo me había dejado crecer el cabello un poco largo. Entonces, si yo me pongo una gorra, yo parezco un rastafari. Mi apariencia es rasta, con una gorra de rasta. Ahora no, porque estoy cocogolo. Si yo me dejo crecer la barba, yo parezco un rasta. ¿Qué pasa? Que esa iglesia necesitaba que le enseñara música. Y yo fui a enseñarle un día, con lo poco que sabía le estaba enseñando. Y estaba en el altar enseñándoles a ellos cosas básicas. Y de repente entró una llamada. El pastor se había enterado que yo estaba en el altar.
y me dijo que me bajara porque yo no diezmaba. Y a él se le habían dañado unas bocinas la última vez que yo me había trepado. Y él sabía que era un choque espiritual que tenía yo con el diezmo. Y debido a ese choque espiritual, las cosas en el altar se dañaban. Después de eso, un tiempo adelante, lastimosamente ese pastor se le levantó un problema que había caído con una persona. Y yo le dije, mi diezmo no era el que dañaba tu bocina. Mi diezmo no daña bocina. Una de dos. O tu pecado dañó la bocina o simplemente fue un cortocircuito que las dañó. El tipo no sabía ni qué contestar. Entonces, detrás de un legalismo siempre, yo he aprendido que siempre, aquí en Panamá hay un cantante muy famoso, no lo voy a mencionar porque ese cantante a mí me dio duro en el pasado. Cuando yo llegaba a una iglesia a cantar reggae, era un joven de 20 años, él era mucho mayor que yo, pero como él había cantado reggae en el mundo y ahora en Cristo era un adorador, esa persona disparaba contra mí, que el rey era del diablo, que nos soltaban esa, pero no tiene ética. Esa persona lleva como 3 matrimonios. Entonces ya yo me quedé pensando, yo detrás de tanto legalismo, ¿qué se esconde? La última vez me bloqueó ya de Instagram, porque en la prédica que él hacía, él decía que la iglesia le falta oración, adoración, y es verdad, la iglesia no puede omitir esa parte, pero que la iglesia mira mucho lo familiar. Y comenzó a hablar de las cosas que él hace. Y yo le escribí, ¿desde cuándo la salvación dejó de ser por gracia para comenzar a valorar tus obras? Entonces me puso un texto y yo le dije, ese texto está fuera y nos fuimos por ahí. La cosa es que cuando él dice que mira lo que dice la Biblia, que no es digno de dejar madre, padre, casa, yo le dije, sí, pero el propósito de Dios en el Edén fue, desde el Edén era formar una familia, hombre, mujer. Mentira que Dios va a formar un matrimonio y después te va a decir, deja a mi mujer para que me venga a servir a mí. O sea, palabras espirituales no las puedes hacer literal, porque como te dije antes, los legalistas suelen tener. La cosa fue que fue tan difícil que él me bloqueó, pero nunca le falté el respeto. Pero yo tenía 15 años esperando este momento para decirle, tú tienes que arrepentirte, porque lo que tú predicas no tiene nada que ver con el verdadero cristiano. Tú predicas tu esfuerzo, tú predicas tu testimonio, tú predicas yo era, yo hago, yo ayuno, yo esto, yo me esfuerzo, yo. Y ese es un error de los neopentecostales y de algunos pentecostales. Mucho yo no soy nada, yo no tengo nada, lo que yo aprendí hoy en día. ¿Por qué? Porque yo traté de hacer todo eso que ellos hacían. Traté de ayunar, traté de hacer esto, traté de hacer lo otro, traté de hacer caminata, entonces caíamos como el fariseo. Yo hago. Cuando yo cambié, cuando yo entendí que yo era malo por naturaleza. Soy malo, mi carne, soy malo. Todo lo que tú veas de mí es maldad. Bueno es Cristo. Y todo lo que tú ves que yo hago bueno es porque Cristo me está usando. Gloria a Dios, hermano. Cuando yo entendí que era Dios el que hacía las cosas, mi vida cambió. Mi vida, yo siento una paz que con mi fuerza no la pude lograr. No se puede lograr. Por eso que yo le digo a muchas personas, y mira,
Y es otro tema. Yo le digo a las personas, porque ahora muchos temas usan, ¿se pierde o no se pierde la salvación? Yo le digo, en lo personal, yo le digo, la salvación, si la analizamos y depende al 100% de Cristo, ¿cómo lo vamos a perder? Pero si depende de lo que tú hagas, tú tienes problemas. Tú tienes problemas. Porque si depende de que tú vayas a la iglesia, va a faltar. Si depende de que tú ayunes, va a ayunar. Te puede dar gastritis. Si depende de vigilia, te va a quedar dormido. Siempre va a haber algo. Siempre va a haber algo. Si depende de que tienes que ir a predicar, debe de esto, porque todas esas son las cosas que pongo. Si depende de todo eso, te vas a perder. Porque a la larga te va a salir la maldad. Claro. No vas a poder. Cuando tú reconoces de verdad, Cristo me salvó. Cristo me salvó. Así yo me libré de todo el legalismo que me había hecho daño a mí en un pasado. Gloria a Dios, hermano, por eso. Cuando alguien viene hoy en día a decirme, tienes que hacer, yo no tengo que hacer nada. Ya Cristo hizo todo por mí. Todo. ¿Que tenemos que orar? Claro que tenemos que orar. Tenemos que ayudar. Cuando tenga el tiempo de Dios, se ayuda. Así es. ¿Que hay que congregarnos? Tenemos que congregar. ¿Que tenemos que escudriñar la Escritura? Todos los días. Todos los días hay que vivir. ¿Por qué? Porque estas personas de verdad que han hecho daño. A mí me han querido tildar que mis videos han dañado. Yo no puedo sacar a la luz las personas que yo no sabía que yo ayudaba. Personas que en secreto me escriben, tú me has ayudado, tú has hecho esto por mí. Y yo le digo, ahí está, es Dios haciéndolo, porque yo ni me imaginé que yo podía llegar a esos alcances, porque si fuese por mí, yo no tengo esa capacidad, y le doy gracias a Dios. Y seguiré luchando contra el legalismo, contra la falsa doctrina, porque hay un pueblo herido. Hay demasiada gente herida en su casa. Demasiada gente que no quiere saber la iglesia. Sí. Demasiada gente que hay que decir, hermano, vuelva a la iglesia. No todas las iglesias son iguales. Gente que salió del catolicismo, llegó al neopentecostalismo y prefirieron irse al mundo. Sí. Porque dijeron, salimos de Guatemala, caímos en Guatepeor. O de repente llegaron a Guatepeor y pidieron regresar para Guatemala. Después salen allá, testimonio de vida. Después de 12 años protestante, ahora volvió al catolicismo. Oh, imagínate. Fuiste una secta. Claro. Te fuiste a una secta. ¿Cómo no vas a regresar si te fuiste a una secta? Entonces, el legalismo ha hecho daño. Los rabacucos están haciendo daño porque ya ellos son, Latinoamérica entero los escucha, los ve, los sigue. Entonces yo no sé si lo hacen de maldad. Sí. Yo no sé si cuando ellos salen de ahí, ellos se comienzan a reír de ellos mismos y que esto lo estamos haciendo de maldad, porque ellos están recibiendo. Sí, claro. A mí no me vengan con ese cuento que las donaciones que reciben y los premios y los regalitos que le están dando. Bastante están recibiendo, y las entrevistas y si no trabajan, nada más ver los que todos los días cambian de ropa, y esa ropita no es tan barata. Ahí hay algo. A mí no me vengan con ese cuento. ¿Y quién sustenta todo eso que ellos hacen? ¿Quién sustenta todo eso que ellos hacen? La gente se ha vuelto a las fábulas, hermano. La gente se ha vuelto a las fábulas, como lo dice la Escritura. Y eso ha hecho daño, porque a niveles dominicanas seculares, ellos van a televisoras seculares a hablar sus barrabasadas. Adiós a todos, sí, lo he visto. A hablar barrabasadas. Es como aquí en Panamá. Aquí en Panamá tenemos a un líder que se cree líder espiritual, que a nivel secular ha metido la pata, ha hecho negocios chanchurros, y que han dicho, mira, ve, los cristianos, ve, ladrones, metidos en problemas, entonces, sí, claro.
Dan un más testimonio. Han hecho daño con esto, bastante. Entonces, la misión, yo seguiré porque sé que detrás de todo eso hay muchas personas que necesitan entender que ese grupito no representa el verdadero cristianismo. Así es, mi hermano, así es. Ya en el tiempo de Dios, ellas se dan a conocer y Dios sabe lo que hace. Pero esto así, con la familia, hay mucha gente perversa. Sí, claro. Temas que no entienden lo que es doctrina con tema personal. Ellos creen que es lo mismo. Una cosa es que nosotros peleemos la doctrina y otra cosa es los temas personales. Claro. Si yo me pongo a hacer los videos de roles personales de la gente, aquí no me paro porque a mí me llegan de cura y de pastor. Exacto. Y por ahí mismo yo lo dejo. Yo lo dejo por ahí mismo. Eso no es mi asunto. Allá yo y Dios, porque todos somos pecadores. Yo solo dejo allá. Así que bueno, así es, queremos en Dios. La verdad que muy buena la enseñanza de hoy, muy buena la plática de mi hermano. Y yo creo que resumiéndolo todo, lo podríamos ver como el mismo Jesucristo le dijo a los fariseos en Mateo 23:13. Y ustedes mismos, que ellos mismos ciertamente Jesús les decía, ustedes ponen cargas pesadas sobre el pueblo que ni ustedes mismos pueden cargar. Y cierran el reino de los cielos delante de los hombres. Ni ellos entran y ustedes no dejan entrar a los que están entrando. Prácticamente eso es un resumen de todo lo que estamos viendo hoy en día con el legalismo y lo que estas personas hacen. La verdad que agradezco, mi hermano, tu tiempo. Todo lo que nos has dicho hoy ha sido de mucho valor. Y bueno, a seguir adelante, hermano. Siga con su canal. Le deseo mucha bendición. No sé si antes de terminar hago una oración. No sé si quieres hacerla o la hago yo. Dale, para tú, pues yo te sigo. Ok. Terminamos. Gracias, Padre Santo, por esta noche. Señor. Venimos a darte la gloria y la honra solo a ti, Señor. A alabarte, a bendecirte. En el nombre Gracias, de Jesús, Señor. Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Que abras el entendimiento de todas las personas, Señor. Por favor, gracias, te pedimos, Señor, que quites ese ego en nosotros, Jesús, Señor. Que aprendamos a darte cada día la gloria y la honra a ti como te mereces, Señor. Ayúdanos a quitar ese ego, esas ganas de ser legalistas, Señor, de que todo es malo, Padre Santo. Ayúdanos a quitar y arrancar eso y echarlo fuera de nosotros, Señor. A través del Espíritu Santo te lo pedimos. También te pedimos por aquellas personas, Señor, que han sido lastimadas en muchas iglesias a consecuencia de este legalismo de algunas personas, Señor. Ábreles el entendimiento y dales fortaleza para entender que esas personas no representan al verdadero cristianismo, Señor, y que puedan encontrar a unas personas que los guíen, Señor. Envía el Espíritu Santo sobre ellos, te los pedimos, te los rogamos, pero sobre todo, haz tu voluntad, Señor, en nuestra vida. Te pedimos también por el hermano Elmer Scott, Señor, por su familia, por sus hijas, cúbrelo, Señor. Ábrele el entendimiento cada vez, Padre Santo, para que pueda guiar a otras personas a tu palabra, Señor. Que no sea nuestra voluntad ni la voluntad de Elmer, Señor, sino sea la tuya en nuestra vida y que eso se pueda reflejar a todos, Señor. Te pedimos y damos gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mi hermano, muchas gracias, bendiciones. Espero que después nos podamos seguir hablando. Dios te cuide mucho. Amén, hermano. Bendición.